¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Nuevamente, muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando con Ecoinventure Construcciones. Hoy quiero darles la bienvenida a un invitado muy especial que nos acompaña desde México. Él es Julio Gómez, es un consultor, un facilitador y que ofrece a través de sus mentorías, gracias a sus diferentes certificaciones, aplica estas herramientas para que lo que son empresas, personas, clientes en general puedan explorar su máximo potencial. Quiero darle la bienvenida a Julio. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos desde México en este live titulado Emprendimiento en un mundo post-COVID. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy buena tarde, un gusto saludarte. ¿Qué tal te va? Me da Muy bien, mucho Julio. gusto poderte saludar, por eso saludar a ustedes, sobre todo desde aquí, desde el sureste de Veracruz, México, y pues bueno, charlando un poco con esa cuestión del emprendimiento que el día de hoy es algo que definitivamente puede ser la tabla de salvación para muchos países, para muchas localidades y para muchas personas. Así que un gusto poder estar aquí contigo y con ustedes, con Julio, un, Ventures. un placer, Julio. La verdad es magnífico poder contar con tan alto perfil en este live contigo. Eres una persona, eres un mentor, un experto y lo más importante, un gran ser humano con el que pude tener la oportunidad de conocer ya hace un poco más de 2 años aquí en Colombia. Y bueno, compartirles un poco del perfil de Julio. Él es una persona que cuenta con diferentes tipos de certificaciones, como las certificaciones de facilitador Lego Serious Play, también cuenta con una certificación en Lean Change Agent, hace parte también del grupo de John Maswell Team y también ha formado parte de diferentes escenarios del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que pues contamos realmente con una persona con grandes conocimientos, experiencias que esperamos que en este live podamos explorar nuevas oportunidades, nuevos escenarios para las personas que nos siguen aquí en Colombia, pero también para las personas que nos siguen desde México. Listo, Muchas Julio. Bueno, gracias. Realmente hay algo que sí quiero comentar, porque cuando presento mis credenciales con algunas personas dicen, ¿y todo esto tienes? Y yo les contesto, no es lo que estudiaste, es lo que haces con lo que aprendiste. Al final de cuentas, y la diferencia va a radicar es respecto a qué cosas nuevas puedes hacer o innovar con lo que aprendiste. La innovación, y debo de aclarar esto, es muy importante. Mucha gente piensa que una idea es innovación. No, una idea es únicamente una idea. Se convierte en innovación cuando lo monetizas, cuando lo conviertes a plata. Definitivamente ahí es cuando se considera innovación. Y mucha gente habla de un proyecto, tengo proyectos, y yo le digo, bueno, a ver, muéstrame tu análisis de riesgos, muéstrame quiénes son los interesados en tu proyecto, muéstrame la metodología, es decir, el conjunto de pasos que vas a seguir. Y me dicen, bueno, lo que pasa es que solamente tengo la idea. Ah, entonces tú no tienes un proyecto, tienes una idea, que es distinto. Entonces ni siquiera has podido visualizar si tienes determinada factibilidad. Entonces es muy importante la parte del emprendimiento porque tenemos que apegarnos a metodologías y tenemos primeramente que tomar en cuenta el contexto. Y por último, qué es lo que el ambiente nos está solicitando o pidiendo. totalmente de acuerdo, Julio. El emprendimiento, pues como tú lo has dicho, realmente se traduce en hechos, se traduce en que un proyecto pues realmente comience a ser tangible. Nosotros, por ejemplo, en Ecoinventure, pues fue una idea que surgió ya a lo largo de más o menos hace unos 2 años. Ha sido todo un proceso pues en el que nosotros como empresa hemos crecido, como emprendedores hemos crecido, como personas también hemos crecido. Y realmente la diferencia entre un gran emprendedor y uno pues que desafortunadamente no haya logrado consolidar esa idea, son precisamente los hechos, son precisamente el camino que ha recorrido y el que esas ideas innovadoras que quiera comenzar a transmitir al mercado, pues realmente se conviertan en realidad. Entonces, Julio, es magnífico poder tenerte aquí y como tú lo has dicho, incluso el emprendimiento también es importante tenerlo muy en cuenta lo que es el contexto. El contexto aquí en Colombia pues puede ser muy diferente al contexto en México. Me gustaría que me compartieras un poquito más el contexto mexicano en esta parte del emprendimiento y en específico pues esta situación que pues todo el mundo está viviendo, lo que es el tema del COVID.
que desafortunadamente pues tomó a muchos emprendimientos en una situación desfavorable, a otros también pues les pudo dar la oportunidad de surgir de nuevo, e incluso pues yo creo que es una oportunidad como crisis, como todas las crisis, precisamente de generar nuevas cosas y a través de ellas pues crecer como organizaciones aportando pues siempre desde la solución. Claro, de inicio yo te comentaría algo, te comentaría que la primera parte más importante cuando uno empieza un emprendimiento es cambiar la forma de ver las cosas o la óptica. No es lo mismo ver una habitación desde la puerta donde estás entrando que verla desde la ventana o desde una esquina, ¿sí? O verla encima de una silla. Estás sobre una silla y ves distinto la habitación y probablemente aprecies cosas distintas, sin embargo, la ángulo es completamente diferente, pero tal vez a través de esos ángulos estás observando o estás notando cosas que antes no podías ver. Y de aquí viene algo interesante que tú marcaste, que es la ideación, es decir, la generación de la idea. Y para la generación de la idea hay que tomar en cuenta el contexto. El contexto es algo que muchas veces dejamos pasar a un lado, no lo tomamos en cuenta, porque verás, incluso hay algo que se llama inteligencia contextual. ¿Qué es la inteligencia contextual? Es la capacidad de poder leer, recibir, asimilar e interpretar toda la información de todo lo que rodea físico simbólicamente a algo. Eso es contexto. Entonces, aquí en México y en Colombia no somos muy distintos en cuanto a los resultados del manejo de la pandemia. Tal vez las medidas han variado, sin embargo, los resultados han estado. No estoy diciendo que esté bien o mal. Al final de cuentas, ni tú ni yo somos especialistas en esta parte de epidemiología y haríamos mal. Estamos hablando de lo que hay, lo que tenemos aquí enfrente, viéndolo de distintos ángulos. Y esta pandemia, algo que hay algo que cuestiono a las personas, a veces las confronto y es bueno confrontar, que es confrontar, contraponer algo para obligar a la reflexión. Me dicen, voy a hacer este negocio, voy a iniciar esto, o voy a estudiar esto, que pase esto, que pase la pandemia. Y yo le contesto, es decir, espera todo este año y el que viene, porque no va a pasar nada más, ¿sí? Realmente, entonces, ¿vas a esperar o te vas a quedar? Hay quien me dice, yo me jodí porque no pude seguir estudiando, o de plano no tengo plata para poder estudiar lo que quiero. A lo que yo le contesto, ¿y ya verificaste si hay lugares donde dan cursos gratuitos que sean validados? Hay cosas como Coursera, edX, hay sitios como Coursera, edX que lo dan. Entonces, cuando empiezas a cambiar el mindset, te das cuenta que cuando sucede una crisis, necesitas tener la capacidad de verla desde distintos ángulos para poder observar cosas que no muchos han visto. Aquí en México tenemos un caso de dos cadenas de cines a nivel nacional muy reconocidas que son Cinemex, Cinépolis. Cinemex, desafortunadamente, y eso me genera mucha tristeza por todo lo que significa, Cinemex parece ser que ya cerró definitivamente, parece ser, porque no hay información, no, el sitio web está deshabilitado, no hay información sobre si cierres van a ser temporales, determinantes, los colaboradores que trabajan ahí, es otra parte del mindset. No llames a tu gente empleados, llama a los colaboradores, colaboran contigo. Lo grande de un emprendimiento, una empresa, hace la gente que rodea. Y siempre rodate de gente que piense diferente a ti, definitivamente. Si te juntas con gente que piensa igual a ti, van a ver lo mismo que tú. ¿Qué vas a descubrir? ¿Qué va a haber de nuevo? Y si no tienes la capacidad de escuchar a los demás, tampoco. Pues bien, vuelvo a este caso de Cinemex Cinépolis. Cinemex prácticamente parece ser que ya cerró definitivamente. Están buscando vender, estructurar deuda. Cinépolis no lo hizo. ¿Por qué soportó? ¿Por qué aguantó? La diferencia, Cinépolis tiene un sitio web en donde se pueden ver las películas y en donde se pueden rentar. No es Netflix, no es Amazon Prime, definitivamente. Sin embargo, es una fuente alterna de liquidez y de ingresos. Y no solamente eso, la gente dijo, ya tengo el sitio web, ¿qué necesitará
qué necesitará la gente, qué necesitará el auditorio, ahora que no pueden salir, que no pueden en un lugar, que no pueden ir a conciertos y ya se les llevó el concierto a su casa con una calidad de streaming. Porque los recursos ahí están. Y cuando hablo de recursos, hay quien me dice, no tengo plata. Y yo le contesto, ¿y tu inteligencia? Esa no la compras en ningún lado. Entonces, de inicio, el contexto entre México y Colombia, Colombia-México, es prácticamente muy, muy similar, salvo que nosotros tenemos algo que podemos transformar en una ventaja enorme, que es nuestra cercanía con Estados Unidos. Habrá quien lo tome como algo que no es muy bueno, si es muy bueno. Yo te lo pongo así. Supongamos que tú vives en una casa y tienes tu patio y tu vecino de junto, él tiene su jardín y lo tiene hermoso, precioso. Entonces, si tú colocas tu jardín también hermoso y precioso, ¿qué va a pasar con el paisaje? Ambos van a colaborar para hacer algo más bello y más agradable, y la gente o quienes habitan en la casa tendrán esa oportunidad y sobre todo esa motivación de salir y sentarse afuera del jardín para disfrutar no solamente mi paisaje, sino el paisaje conjunto. Eso tiene que ver con cooperación y con ir en la misma direccionalidad. Totalmente de acuerdo, Julio. Esta situación de la pandemia claramente ha hecho que los emprendimientos pues deban de transformarse. Esta es una oportunidad precisamente de transformarse como organización, transformarse como empresas, transformarse incluso como colaboradores, como tú lo mencionas. Aquí en Colombia, por ejemplo, pues la pandemia claramente pues ha sido una gran problemática para muchos emprendimientos de todo tipo. Habían grandes empresarios que probablemente tenían o se asumía que la vida ya la tenían realizada, mas sin embargo, pues este tipo de situaciones pues ha colocado precisamente un nuevo panorama de incertidumbre. Por ejemplo, en el año 2020, que acaba pues de terminar, pues básicamente pues cerraron cerca de 80.000 emprendimientos en Colombia de todo tipo. Tengamos en cuenta que muy probablemente en Uf, Colombia y a niveles de México, lo que son en los emprendimientos son a fin de cuentas los que mueven la economía, no son las grandes empresas, las grandes corporaciones, sino son el pequeño emprendedor que a través de su proyecto mueve la economía tanto formal como informal, también lo podemos llamar así. Han habido muchos casos, al igual como lo que nos comentas en este caso de Cinemex y Cinépolis, que son dos empresas que tuve la oportunidad de conocer cuando estuve viviendo en México y que claramente son dos empresas que tuvieron probablemente dos perspectivas muy diferentes. Nos presentas un caso en el que una de ellas pues decidió continuar con su formato tradicional y otra que decidió explorar pues nuevos formatos y que a fin de cuentas pues eso le ha permitido el sobrevivir. Aquí en Colombia ocurre exactamente lo mismo, Julio. Hay empresas que wow. desafortunadamente pues no lograron actuar de forma rápida, no lograron pues identificar el mercado hacia donde iba y desafortunadamente quebraron. Pero hay muchas otras empresas tanto pequeñas como grandes, reconocidas o no tan reconocidas, que han logrado entender el mercado y han logrado sobreponerse. Hay muchas empresas, por ejemplo, que antes pretendían que lo que viene siendo su base de ventas era 100% tradicional en un modelo físico y hoy en día están comenzando a explorar nuevas posibilidades, por ejemplo, en redes sociales, comercio electrónico, todo este tipo de plataformas digitales que están comenzando nuevamente a reactivar el comercio en todo Colombia. Afortunadamente o desafortunadamente, pues hay algunas cosas que por supuesto el país pudo haber hecho mejor, más sin embargo, pienso que de todos modos, ciertos alivios económicos, ciertas ayudas y estímulos por parte del gobierno, pues sí han hecho que probablemente ese sangrado no haya sido tan fuerte en cuanto a tema económico, pero desafortunadamente pues estamos obviamente en un proceso de total incertidumbre. Todavía no sabemos realmente hasta dónde va a llegar esto. Aquí a Colombia apenas estamos en ese proceso de vacunación y por supuesto, como tú lo mencionabas, es muy probable que esa persona que está esperando que las cosas pasen de aquí a 6 meses y se acaben y nuevamente regresemos al mundo en el que vivíamos, pues se va a quedar esperando, porque pues, realmente esta es una situación que pues yo creo que va a durar por lo menos unos 2 años más, incluso todo este 2021 y parte de 2022, lo que queda, y aún así pues se habla que toda esta situación muy probablemente trajo
consecuencias, un retraso económico para toda la región de cerca de 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que nosotros podamos cumplir con las expectativas de vacunación, la economía se comience a reactivar, comencemos a ver nuevamente un crecimiento, lo que es la economía de las personas pues realmente no va a mejorar en los próximos años. Desafortunadamente pienso que el tema del desempleo, y ahí es en donde también quisiera hablar un poquito de lo que viene siendo la importancia de nosotros los jóvenes dentro del emprendimiento, que surge la necesidad precisamente a través de tanto desempleo que actualmente hay aquí en Colombia. Estamos comenzando a ver muchos jóvenes que dijeron, pues no me va a quedar con los brazos cruzados esperando a que me contraten, entonces vamos a emprender. Un ejemplo de ellos es pues, nuestra empresa Ecoinventure, que a pesar de que todavía no somos graduados, somos tres estudiantes, tres personas que no tenemos más de 22 años, y a pesar de ello, pues vemos grandes posibilidades de emprendimiento, no solamente aquí en Colombia, sino también en algún momento, por supuesto, nos gustaría explorar México. Entonces, son muchas cosas, por supuesto, Julio, que han surgido, y pues me gustaría pues conocer un poco más esa perspectiva y opinión, pues de cómo ves esa parte del emprendimiento juvenil, ya sea en tu contexto, pues en Colombia, perdón, en México, y también pues cómo lo ves ante esta situación de post-COVID. Claro, verás, primero yo quisiera hacer una ampliación bien importante con respecto al emprendimiento. Y te lo pongo como este ejemplo porque tú nombras emprendimiento juvenil. Aquí hubo un tipo hace muchos años que se llamaba Roberto Gómez. Y ese tipo, Roberto Gómez, siempre estuvo fracasando. Estuvo fracasando y cuando tenía más de 40 años emprendió. Se le ocurrió una idea de un muchacho que vivía en una vecindad y que en esa vecindad o en ese patio donde había varias, vivía una compañera que le decían la Chilindrina, otro que le decían Kiko, otro gruñón, un tipo mal encarado que era don Ramón, una señora que era la mamá de Kiko, que era doña Florinda. Mira, tiene años de eso y recuerdo los personajes. Él empezó después de los 40 años. Fue una idea y gracias a eso Chespirito es conocido en América Latina, ¿sí? Y ha pasado por la vida creo que de 3 generaciones, la mía, la de ustedes y tal vez la de los hijos de ustedes u otros más que apenas están estudiando educación media. Entonces, el emprendimiento hay una cosa muy importante, puede hacerlo cualquier persona. Actualmente, Que crezca, ha sido pues motor de crecimiento. Entonces hay muchas empresas que afortunadamente, pues por eso mismo que mencionábamos antes, al no responder de forma rápida a lo que el mercado estaba buscando, pues se han visto paralizadas, y nosotros como empresa pequeña que tenemos esa facilidad de poder adaptarnos, de poder hacer innovaciones de forma rápida, porque eso también como emprendimiento pequeño también nos permite innovar de forma rápida y muy económica. Nosotros como empresa nos podemos permitir el fracasar, pero con pequeñas pérdidas. Una empresa grande, pues al momento de querer experimentar nuevas cosas que están fuera de su negocio, fuera de su core, pues claramente les va a resultar más difícil, más complicado, incluso más burocrático, y por ello es que a partir de ahí surge pues este crecimiento que hemos tenido desde hace ya unos 2 años que la empresa pues está constituida legalmente aquí en Colombia. buenísimo. Entonces, realmente lo que estoy identificando aquí es una metodología para innovación. Esa metodología se llama SIT de Israel, Systematic Innovative Thinking. Esa metodología, ¿por qué? Porque esa metodología se fundamenta en un producto, una capacidad instalada que ya tienes. Y a partir de ahí haces algo más, ¿sí? SIT lo que hace es que dices, bueno, tengo la constructora, tengo esa capacidad instalada, tengo esas herramientas, tengo toda la maquinaria, o tengo todo aquello y sé hacer esto, ¿qué puedo hacer diferente aparte de construir casas? ¿Sí? Y entonces observas el ambiente y observas que hay una necesidad de sostenibilidad y observas también que hay una necesidad en cuanto a lo económico. Eso fue prepandemia, por lo que me estás platicando, porque estás hablando de 2 años. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Y ese Correcto. proceso se llama adición. Es como los smartphones. Los smartphones, cuando recién hace unos, ¿qué serán? 7 años, 8 años tal vez,
No sé si se recuerdan un Nokia que era maravilloso, que era a prueba de balas incluso, un pequeño Nokia, que lo que hacías o lo que te vendían las compañías de celulares era textear y llamar. Y recuerdo que te cobraban una tarifa por cada mensaje enviado por SMS, el cual no sabías si la persona lo había leído o no. Si lo había recibido, sí, pero si lo había leído o no. Entonces, lo que ha evolucionado en cuanto a lo que son los teléfonos celulares fue alguien que dijo, bueno, ya tengo el aparato, es decir, ya está el producto, ya está la capacidad instalada, ¿qué le puedo adicionar o sumar? Y le sumaron uso de internet, le sumaron URL y de ahí sumaron aplicaciones para optimizar. Poco a poco se fue eficientizando más y en el caso de ustedes tomaron esa capacidad instalada, observaron estas necesidades, adicionaron y después me imagino que empezaron a testear para saber si era del gusto de las personas. Y de repente algo muy interesante que estás comentando es esta capacidad de reacción cuando cambia el contexto. Esta capacidad de reacción es buenísima, a veces puede ser intuitiva. Si tienes las herramientas, puedes llevarla a cabo. En una experiencia personal, cuando estuve trabajando para una entidad gubernamental, desde el año antepasado, el año pasado que inició la pandemia, hicimos un ejercicio con la metodología Lego Serious Play. Es decir, hicimos lo que le llamamos Real Time Strategy, que es estrategia en tiempo real. Y dibujamos, gracias a todos los que estaban ahí y gracias a que también llamamos a médicos y epidemiólogos para poder realizar acciones para ese organismo, que era únicamente ese edificio, acciones en base a distintos escenarios. Y se generaron 5 escenarios y se generaron las acciones y estrategias para 5 escenarios del mejor al peor. Y adivinen cuál sucedió. El cuarto peor. Pero ya sabían qué hacer, ya tenían las estrategias y ya tenían ahí la capacidad de reacción. Que no era una reacción impulsiva, era una reacción fundamentada en la visión, que fue el caso de ustedes. Observan esta necesidad que la gente tiene que trabajar en casa, la gente se desgasta. La gente se siente desgastada. Al día de hoy, yo les puedo apostar, el home office no es tan bello como era. O no es tan bello como lo pensábamos, de decir, me quedo en casa, no voy a gastar en buses, no voy a gastar en gas, en gasolina, en fin. Ahora no es tan bello, estamos agotados, queremos salir. Y lo que mucha gente, no estoy justificando, claro, porque no, eso es algo importante, eso es responsabilidad de cada uno como habitante, como ciudadano de un país, de una nación y del mundo. Tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás, pero estoy tan fastidiado que ya necesito salir a respirar oxígeno. Y entonces ustedes ven esa oportunidad, ven ese hartazgo y empiezan a llevar a cabo lo que es un coworking en un diseño que la verdad me sorprendió y me maravilló, que vi que tú publicaste, Santiago, que son como unos tipos de domos transparentes en el cual estás aislado, pero a la vez estás viendo a los demás. Y te permite también estar en contacto con la naturaleza. A mí me hizo sentir que trabajar iba a ser muy cercano a estar de vacaciones. Nada más lo pienso y la verdad que me dan ganas de sonreír, de pensar, carajo, sería maravilloso porque me lo he pasado un año metido entre 4 paredes trabajando. Desgasta. Y les voy a decir algo, y les doy un tip también para quienes nos escuchen, para que lo tomen en cuenta como parte de inteligencia contextual. El aislamiento desgasta. El hombre, el ser humano, hombre, mujer, el ser humano necesita contacto e interacción social. Y eso que mostraste de los domos transparentes permite el contacto visual, que es un contacto lo más cercano posible a la realidad, que definitivamente le gana a esto que es las videollamadas y las videotransmisiones, que me pareció formidable y me parece una evolución muy buena con respecto al home office. Me parece formidable, realmente, imagina, vamos a trabajar una semana, pero nos vamos a un rancho donde hay vegetación, wow, maravilloso. Entonces, y otra parte importante es la parte económica,
y finalmente ahí estás generando o generando un prototipo, el cual hay que validar si es del gusto de la gente y también en cuestión de costeo. No sé si esto ya lo llevaron a cabo, que es parte de la metodología. Aquí lo estoy diciendo de una manera muy amplia, muy sencilla. Bueno, es sencillo realmente. La habilidad que tenemos que tener es las cosas difíciles o las sencillas. Pero no sé si ustedes ya hicieron esto. Sí, Julio, en algunos proyectos lo hemos hecho, precisamente esa parte de validar el mercado, de tener esa sensibilidad, pues con respecto a si la innovación pues es aceptada o no, también empatizar no solamente con el mercado, sino también con el producto. Eso nos permite también de identificar aquellos gustos que las personas están teniendo. Ahí resaltas muchas cosas importantes, Julio, como lo que viene siendo también tener flexibilidad al momento de adquirir nuevas habilidades. Dentro de nuestro equipo, pues no contamos actualmente con un arquitecto, con un ingeniero que nos pueda pues proporcionar este componente de diseño, de conceptualización de proyectos, mas sin embargo eso no nos detuvo. Eso por el contrario nos hizo simplemente decir, muchachos, es cuestión de que comencemos a adquirir nuevas habilidades tecnológicas, comencemos a adaptarnos, comencemos a adquirir conocimientos de forma autónoma y a partir de ahí es cuando surgen pues todos estos diseños que has visto, que se han publicado tanto en las redes sociales de Coinventor como personalmente en algunos momentos los he hecho. Surge como de esa creatividad, de querer experimentar y vivir todo el proceso, la construcción realmente es magnífica porque no solamente ofrece la posibilidad de tener un conocimiento especializado, sino también un conocimiento técnico. Y aquí es donde nosotros lo estamos aplicando. Todos esos renders, por ejemplo, que te causó pues bastante satisfacción verlos, el concepto de poder tener lo que es un espacio de trabajo, primero que todo sano, distanciado, en el que nos permita pues de todos modos estar de forma segura en un espacio de trabajo, pero que también haya el componente de naturaleza, el componente de co-creación, porque también eso es un componente importante que queremos resaltar en, en estos espacios de trabajo en donde las ideas, los proyectos puedan crecer de forma orgánica, pero también colaborativa. Entonces, ese tipo de proyectos como lo de los domos, precisamente surge de eso. Quizás en ese proyecto todavía estamos en una fase de ideación, en una fase de conceptualizar un poco más el proyecto. Por supuesto, conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ir validándolo un poco más, teniendo conocimiento también de ya un poco más en detalle de los costos, los presupuestos, etcétera, y por supuesto comenzar a lanzarlo a empresas que quieran pues adoptar este tipo pues de espacios. Claramente lo que es la pandemia, pues por lo menos yo la he vivido desde el punto de vista como estudiante, al igual que mis otros compañeros, en el que, como tú dices, el estar el hecho de encerrado en cuatro paredes, 7 días a la semana, con jornadas laborales o jornadas de estudio mucho más largas, en el que nosotros antes teníamos esa posibilidad de ir presencialmente a una universidad, convivir con personas, convivir con amigos, terminar clases y poder así sea salir, ya sea a tomar algo, a comer algo, alguna fiesta, etcétera. Eso, por supuesto, nos daba la oportunidad de no sentir tanta carga sobre los hombros. Hoy en día, desafortunadamente, pues se ha convertido, pues obviamente, en una situación en la que se siente que uno está trabajando más, está teniendo menos espacios como de libertad, menos espacios sociales y como tú lo dices, el ser humano por naturaleza es un ser que necesita el estar rodeado de personas, el estar en comunicación, el estar haciendo relaciones, el poder salir, el poder explorar y eso es lo que desafortunadamente hemos perdido pues con esta nueva realidad que estamos viviendo. Yo no pienso que, como lo comenté en esa publicación, yo no pienso que las oficinas vayan a desaparecer, por el contrario, yo pienso que van a ser un componente cada vez más importante en las organizaciones. Quizás el modelo tradicional de un edificio en el que todo el mundo estaba ya atiborrado trabajando va a cambiar. Yo creo que eso precisamente nos va a dar la oportunidad para que nuestros colaboradores puedan tener ese tipo de bienestar que antes no había. Las organizaciones, las oficinas actuales no estaban ofreciendo ese componente de bienestar, ese componente de poder permitir que sus colaboradores, a través de la creatividad, la flexibilidad, la naturaleza, los espacios, la parte social, se puedan combinar y puedan comenzar a orientarlo mucho más a los propósitos de la organización. Entonces,
pienso que hay muchas cosas que todavía debemos de comenzar a ver. Tenemos que tener obviamente una visión muy amplia, una visión con paradigmas que antes teníamos y yo creo que vamos a tener que comenzar a romperlos para que realmente lo que es la construcción, la arquitectura, el diseño, la sostenibilidad estén presentes en los emprendimientos. Así que pues yo pienso que esta nueva realidad pues vino para quedarse y simplemente es cuestión de que nosotros como empresa podamos pues adaptarnos, ofrecer pues muchas facilidades y a su vez como colaboradores, como personas de una sociedad activa, como universitarios, en este caso tú como facilitador que probablemente pues antes el trabajo estaba limitado a un país, a un territorio, hoy en día nos abre la posibilidad de expandirnos a otros contextos, a otras culturas, y yo creo que eso es lo importante resaltar en una situación como la que estamos viviendo hoy los emprendimientos, las personas y las organizaciones, pues, tanto aquí en Colombia como allá en México, Julio. Realmente acabas de dar unas partes muy interesantes que también quisiera compartírselo a quienes ven este video después. Y que les van a servir mucho si quieren emprender algo y que podemos tomar el ejemplo, porque no hay nada mejor que poder ver lo que está haciendo otro para poder entenderlo mejor. Hay quienes lo procesan mejor así que aprender algo de memoria o leer libros. Les es más práctico, les es mucho mejor. Dijiste dos partes muy importantes. Una de ellas con respecto a que aprendiste nuevas habilidades. Eso en un emprendimiento tiene que ver también, visto desde otro ángulo, se llama eficiencia. ¿Qué es ser eficiente? Hacer más con menos. Dijiste, no tengo la plata para esto, pues tengo que hacer esta función. Voy a intentarlo, vamos, Pero no pensaste en el voy a intentarlo, pensaste en el voy a hacerlo. Fíjate qué diferencia de palabras. Voy a intentarlo, es me doy el permiso de fallar y me doy el permiso de cagarle y que me vaya mal. Y voy a hacerlo es, sí, tal vez me equivoque, tal vez me sea difícil, tal vez me dé dolores de cabeza, tal vez tarde, pero lo haré. Esa es la primera. Y el segundo elemento que tenemos que buscar era empatizar, que lo describiste perfectamente, tal vez en 2 o 3 minutos, era empatizar. Pero la palabra empatizar es tan devaluada y tan mal usada, lo de empatizar, ¿sí? ¿Qué es empatizar? Empatizar no solamente es ponerse en el lugar donde está el otro, es también entender qué es lo que hace que el otro vea lo que ve, piense lo que piensa, sienta lo que siente y qué es lo que quiere en base a lo que ve, piensa y siente. Pero para poder entenderlo, tengo que colocarme en su contexto. Eso le llamamos marco de referencia. Tú empezaste a empatizar con quien estaba haciendo home office. Qué interesante. Tú no has hecho home office. No has vivido la experiencia como home office propiamente para una empresa. Sin embargo, el siguiente paso, una vez que ya empezaste este proceso de empatización, es hablar con personas que están haciendo home office de distintas empresas, de distintas situaciones, sus experiencias, de distintas profesiones, distintas ocupaciones, distintas funciones, para entender qué es lo que necesitan. Y sabes algo, les vendo lo que necesitan, pero se los vendo hecho a la medida. Es parte del empleo. Toma tiempo, sí, toma tiempo. Toma tiempo porque no es sencillo de un minuto a otro ver esas cosas. Incluso es muy distinta la opinión de un hombre a la de una mujer. Te pongo un ejemplo. Cuando yo voy a preguntar la opinión de alguien, por lo regular le doy preferencia siempre a las mujeres. Y le doy preferencia a las mujeres por una razón, porque yo soy hombre. Mi cerebro es masculino. Nosotros, si quieres verlo de este punto de vista como referencia, no sé si recuerdan cuando veían en la televisión lo de las películas que se ven los negativos, los cuadros, uno por uno, que los vas proyectando y pues bueno, se va moviendo la imagen. Eso le llaman fotogramas. Nosotros los hombres vemos la realidad, así como estamos viendo tú y yo, vemos la realidad. ¿Qué te puedo decir? Por poner un ejemplo, a 30 fotogramas por segundo, a 30 cuadros por segundo, 30 pulsaciones por segundo, por minuto, perdón. Y las mujeres
lo ven 80. Probablemente, si alguna mujer nos está viendo, y nos ayudará mucho que comenten, ¿qué es lo que están observando en este momento del paisaje, del ambiente? ¿Qué deducen de Santiago y qué deducen de Julio? Las mujeres nos dan muchísima información, muchísima. Por eso es tan valioso tener a mujeres en el equipo y desde luego darles su lugar y también su respeto. La creatividad, la genialidad, el emprendimiento no tiene nada que ver con el género, ni con las preferencias sexuales, ni con los gustos. ¿Sí? Tiene que ver con las capacidades que tengo y las que voy a desarrollar. Yo te aseguro que hace un año, año y medio, tú no imaginabas que ibas a estar haciendo los diseños que hiciste. Y si alguien te lo hubiera dicho, hubieras dicho, te hubiera comentado eso, alguien que viera el futuro te dijera eso, dijeras, oye, te equivocaste de persona. Yo, la verdad es que definitivamente en mi vida y no me imagino cómo, ¿sí? Y esto nos hace descubrir muchas cosas. Estoy seguro que en ese camino tuviste muchos dolores de cabeza, tuviste muchas formas en las que no pudiste y tal vez dejaste en un momento eso que estabas haciendo para el día siguiente retomarlo, para tomar aire fresco. Eso lo llamo yo. Cuando estás muy cargado de tu mente, toma aire fresco, platica, habla, ¿sí? Entonces, todos esos son elementos que a veces pasamos inadvertidos para la hora de emprender, para la hora de generar algo que estamos observando que el mercado necesita y siempre estar muy, muy, pero muy pendientes de lo que se habla, lo que se publica en redes sociales, de los reclamos que hace la gente, de lo que está hablando, porque esa, mis amigos, esa es información que no estás pagando. Es información gratuita, es saber interpretarla y saber visualizar y visionar qué necesidades hay. Magnífico, Julio. Totalmente de acuerdo en todo lo que mencionabas. No conocía este dato de precisamente las mujeres tenían como esta facilidad de proporcionar más información que un hombre. Lo tendremos muy en cuenta dentro de Coinventor, dentro de la filosofía que tenemos precisamente es escuchar a todo tipo de personas. Todas esas críticas que hemos recibido a lo largo de 2 años pues de constante trabajo, un año más o menos desde el que yo me vinculé, pero también ya 2 años desde que Sebastián y Luis comenzaron con esta idea, en el que hemos tenido toda esa cantidad de tropiezos, en el que desafortunadamente pues hay algunos proyectos que por el hecho de quizás de no tener experiencia pues nos han cuestionado o no hemos generado como esa confianza dentro de dentro de nuestros potenciales clientes, mas sin embargo todo eso nos ha nutrido a nosotros como emprendedores, nos ha dado la capacidad precisamente de enfocarnos en cuáles son esas soluciones que vamos a comenzar a ofrecer, de comenzar a adaptarnos a lo que el mercado está requiriendo y eso nos ha nutrido a nosotros como personas y también como emprendedores a seguir creciendo, a seguir explorando en este proceso creativo de no solamente conceptualizar proyectos, sino también de encontrar cómo el desarrollarlos. Uno tenía, así como lo mencionabas, hace año y medio, cuando comencé en este proceso de comenzar a adquirir toda la información necesaria para entender lo que es esta industria, porque pues al no estudiarla como tal, al no haberme involucrado pues académicamente en ella, pues muchas cosas se desconocen y por ello el tener esa motivación, ese interés de querer adquirir todo el conocimiento posible nos ha dado la oportunidad de realmente ver la evolución que hemos tenido. Pasamos de una idea a ya un proyecto en el que comenzamos a formar parte de algunos proyectos pequeños y creemos que por supuesto vamos a tener las herramientas para que este tipo de proyectos se den de mejor facilidad, con un mejor acercamiento a los clientes y eso es crucial. Y como lo mencionabas, Julio, simplemente es el escuchar, el siempre estar escuchando a las personas, el siempre estar escuchando al mercado. No podemos perder ese tipo de sensibilidad con respecto a nuestra audiencia, a nuestros clientes, y yo creo que eso es uno de los factores que a nosotros como empresa nos ha permitido precisamente una constante pues evolución. Entonces, pues Julio, la verdad, magnífico, magnífico que todos estos aportes que ojalá que esas personas que nos están viendo, ya sea desde Colombia, desde México, desde cualquier otro país,
pues sea como motivo de inspirar, ese motivo de comenzar a ver que la evolución se puede hacer, la evolución constante se puede comenzar a desarrollar. Podemos tener todo tipo de carencias dentro del equipo, ya sea en aspectos técnicos, en aspectos en los que nos hagan falta, pero eso yo creo que hace que nosotros como emprendedores podamos seguir creciendo y es pues nuestra misión de querer que más jóvenes como nosotros, más personas, pues rompan ese paradigma del emprendimiento y realmente se puedan decidir a pesar de no tener las herramientas, de no tener el conocimiento, partir de cero y simplemente mirar siempre hacia adelante, nunca hacia atrás, mirar hacia atrás con el objetivo, por supuesto, de aprender, de sentirnos inspirados y de tomar nuevamente nuevos impulsos cuando nos podamos sentir pues quizás desmotivados, que eso es muy natural dentro del emprendimiento. Si las personas que creen que el emprendimiento es algo lineal están totalmente equivocadas. El emprendimiento es una montaña rusa de experiencias, pero también de emociones, ¿no? Tú como experto en emociones, experto en esta parte mental, pues yo creo que eso es uno de los aportes más importantes que podemos hacer, que el emprendimiento como tal es una ruta con muchas dificultades, con muchas subidas, con muchas bajadas, y es importante aprender a gestionar eso pues, desde el equipo, desde la empresa, pero también desde el interior de nosotros. Realmente es muy, muy interesante porque el emprendimiento, tú dijiste algo, una palabra que yo movería o yo complementaría para un enfoque, que es que porque cuando hablo algo a alguien, procuro que le construya. Ese es el objetivo. Por eso siempre cuido no solo lo que digo, sino la forma en la que lo digo. Y a través de estar también en el John Maxwell Team, confieso que es excelente esa formación. Sin embargo, esa formación me da ideas, pero no tomo esa formación. De ahí yo quiero decir, no tomo todas las ideas de otra persona, las enriquezco con las mías y yo genero mis nuevas ideas. Y yo diría, yo diría, tú hablas una palabra carencias y yo le diría a quienes emprenden, tienes carencias, pero no limitaciones. Que las carencias no te eliminen. Eso por una parte. Por otra parte, si tú vas con la mentalidad o con el único objetivo, con la idea de que tu emprendimiento va a ser para volverte millonario, estamos jodidos. ¿Sí? En tu emprendimiento, en lo que estás haciendo, hagas un emprendimiento, 2, 3, 4, 10, y aunque ninguno funcione, y si lo haces correctamente, y a las personas con las que trataste y trataste de venderles, o tratar de poder hacer que usen tu producto, tu servicio, les trataste bien, les diste servicio, fuiste oportuno, fuiste atento. Y hay una parte muy interesante que se llama la emoción ligada al aprendizaje. Y de repente veo que un chico me trae algo y me habla de su proyecto, pero lo veo apasionado. Apasionado sin decir que por eso se ciega, ¿sí? Lo veo que es apasionado, lo veo que es profesional, lo veo que lo hace correctamente, pero no lo necesito. Realmente me da pena, no lo necesito. Sin embargo, quedo abierto cuando regrese. Vuelve a regresar la segunda vez y me vuelve a ofrecer otra cosa que tampoco necesito. Y en la tercera, vuelve a regresar otra cosa que realmente no necesito. Y en la cuarta, otra cosa que no necesito. Y de repente, yo tengo un proyecto, un trabajo que me han pedido y necesito a alguien con determinadas características y adivina en quién puedo pensar. En ese chico que sus 4 emprendimientos no pegaron. Quiero decirles que un valor agregado que dejas cuando haces las cosas correctamente y eres profesional es la semilla que dejas sembrada en quienes están ahí, porque estás sembrando algo que se llama tu imagen pública, que es algo también en lo que trabajo, ¿sí? De tal manera que cada vez que esa persona piensa en ti, la emoción que viene dentro de esa persona cuando empieza en ti es seguridad, responsabilidad, respeto, pasión, cumplimiento,
que no se echa para atrás, que va para adelante porque, vamos, carajos, ninguno ha pegado. Quien tenga basura aquí va a decir es un fracasado, pero quien realmente vea la oportunidad va a decir, este amigo tiene cosas buenas. Si bien no ha funcionado lo que trae, hay otras cosas que son excelentes que pueden funcionar. Entonces, esto del emprendimiento también es ir adaptando, ir adaptando, ir adaptando, ir adaptando. Y si ninguno funciona, no eres un fracasado. Eres alguien que ya ahora conoce más gente y eres alguien que si hiciste las cosas correctamente, dejaste sembrada una muy buena impresión. ¿Sabes algo? Te van a recomendar para algo. En algún momento la gente se va a acordar de ti. Pero eso no únicamente queda un año, 6 meses, puede quedar muchos años y esa persona te la puedes encontrar 5, 10 años después y se acuerda de ti y te da su tarjeta o te da sus datos. Llámame porque puede ser que hagamos algo interesante o tenga algo interesante para ti. Ese es otro valor que también obtienes al emprender. Entonces, si lo ves de manera, tal vez no ganaste lo que querías. Sin embargo, ganaste otras cosas que no se compran con dinero, ni se compran en 3 días, se compran a lo largo del tiempo. Entonces, con eso cierro con muchísimo gusto y felicitaciones y a darle para adelante, a darle para adelante a esto. Julio, magnífico, Con magnífico muchísimo todo lo gusto. que, todos los aportes que hemos podido lograr en este espacio, la verdad, mil, mil gracias de parte de Coinventor, pero también agradecido siempre de tu disponibilidad, de tu atención, de siempre querer ayudar, y la verdad eso es algo que siempre he tenido muy presente de tu parte. A manera de conclusión, pues resumiendo todo lo que hemos visto en este primer live con Julio, de los muchos que vamos a tener. Esperamos que dentro de un futuro muy cercano, eh, jóvenes, los que nos están viendo, las personas que se están conectando o que van a ver este live una vez ya concluido, atrévanse a emprender, atrévanse a crear ideas, atrévanse a creer en ustedes mismos. Si ustedes no creen en ustedes mismos, pues cómo van a poder hacer que las personas se sumen a su idea. Entonces, simplemente agradecerles, tengan la confianza de que lo más importante, a pesar de tener muchas ideas, lo más importante realmente es volverlas tangibles. Con paso en el tiempo, nosotros nos hemos dado cuenta que nosotros podemos ir conectando esos puntos como los que mencionaba en algún momento Steve Jobs, en el que pues nos hemos venido preparando paralelamente, yo creo que en la vida de cada uno de nosotros, tanto Sebastián como Luis, como yo, en el emprendimiento en Ecoinventor, que paralelamente nos hemos estado preparando en otro tipo de proyectos anteriores a este, y que ya estamos precisamente con mayores conocimientos, mayores experiencias que nos puedan comenzar a nutrir en el emprendimiento, y ahí es donde uno comienza a conectar esos puntos. Y lo importante es seguir conectándolos con personas, con organizaciones, con alianzas, personas que aportan, no que restan, sino que simplemente lo que hacen es desde una mirada muy transparente, muy amigable, pero con el objetivo simple de crecer, de aportar a la idea, pues te pueden hacer realmente exitoso, no solamente pues en la parte económica como muchos buscan pues dentro de un emprendimiento, sino también exitoso como persona, exitoso como organización, exitoso como parte de una sociedad, y también exitoso aportando pues al crecimiento y liderazgo pues de personas, de colaboradores y de equipos. Así que Julio, la verdad es magnífico este espacio. Nuevamente mil gracias por la disponibilidad de tener esta oportunidad de conocer pues toda esta perspectiva que ya has acumulado con bastante tiempo y experiencia. Queremos invitarlos por favor a todos ustedes. Les vamos ahorita a proyectar una imagen donde pueden encontrar todos los datos de contacto de Julio, para que por favor sigan sus redes sociales, se den la oportunidad de seguir creciendo como personas de la mano de un gran ser humano con tantas experiencias detrás de él, con tantos conocimientos que valían su experiencia a través de certificaciones, a través de distintas alianzas que ha logrado desarrollar en los últimos años. Así que 100% recomendado. Ya en algún momento tuve la oportunidad de experimentar también los servicios que Julio ofrece en ese tipo de asesorías, acompañamiento, mentorías, así que 100% recomendado. Así que nuevamente, Julio, mil gracias a todos los que se conectaron. Estén por favor atentos a las redes sociales, que vamos a seguir compartiendo contenidos de este tipo que les aporten valor.
y que por supuesto aporten al crecimiento de sus organizaciones. Quedamos muy atentos a todas esas personas que quieran también contactarnos a nosotros. En Ecoinventor estamos siempre dispuestos a construir sus sueños, a construir ese tipo de experiencias que quieran comenzar a vivir. Así que nuevamente mil gracias y los esperamos en un próximo live la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos, un fuerte abrazo Julio, muchos saludos allá a mi segundo hogar, allá a México. Esperamos pronto que esta situación pueda pasar y nos podamos ver ya sea aquí en Colombia o allá en México. Un saludo también México, mi país, Colombia y todo Latam. Un saludo porque en todos lados hay gente con ideas increíbles. Solamente tienen que saberlas desarrollar y también tienen que tener el mindset de que a veces se gana y a veces se aprende. Gracias, Santiago. Claro que sí, muchas gracias, cuídense.